Rafael Pepe Abreu es nuestro invitado esta noche en Contacto Directo, segunda temporada, dirigente sindical. Hablemos de reforma laboral y qué es lo que plantean en esta ocasión nuestros empresarios. Buenas noches, Pepe, bienvenido. Buenas noches, gracias Pedro por tenernos presente aquí. Gracias también a María, porque siempre nos toman en cuenta en todos los escenarios en que ustedes están. ¿Cómo no hacerlo? Usted es una autoridad. Una voz de equilibrio en el sector de la defensa de los trabajadores dominicanos. Y precisamente, don Pepe, hace tiempo que se hablaba de reforma al Código Laboral. Sin embargo, los trabajadores están un poco temerosos, aunque el gobierno ha dicho tajantemente que esto no sucederá y ustedes también. Sin embargo, los empresarios entienden que debe haber un cambio en la metodología con el tema de la cesantía. ¿Cómo va eso, don Pepe? Bueno, a propósito de el equilibrio que dice Pedro, ¿verdad?, que hay que tener. Ustedes saben que en el día de ayer, precisamente, los empresarios visitaron, ¿verdad?, el Congreso. Y antes de ellos, ya había ido una delegación de diferentes sindicatos que estuvo presente el martes, también en el escenario del Congreso. Trabajadores, como dice María, matizando, ¿verdad?, en sus intereses. Entonces ahí uno nota temas que son las que provocan una actitud de confianza. Por ejemplo, cuando los trabajadores estuvieron ahí, que no estuvimos nosotros, o sea, los dirigentes no estábamos ahí, fueron los trabajadores de los mandos, digamos así, medios de los sindicatos, y se expresaron. El presidente de la Comisión de Seguridad Social y Trabajo, el señor Rafael Barón Duluth Cholitín, el senador de la provincia de Altagracia. Altagracia, sí. Se expresó de un modo. Van los empresarios entonces en el día de ayer. No me digas que cambió. Y el señor Barón se pronuncia de otro modo. ¿Cómo va a ser? O sea que tiene... En la que deja... Tiene dos caras. Una estela como de duda, María. Oh, porque Dios. él expresó primero que ese tema de la cesantía no estaba en discusión porque no fue parte del proyecto que el presidente envió. No fue parte del acuerdo que se hizo, ¿verdad? Y como no fue parte, bueno, no había por qué abordarlo. Pero sin embargo, dice hoy, declara, que el Senado de la República es un poder independiente, dice él. Y eso lo sabemos. Y que los senadores son independientes, Pedro. Sí, Claro que claro. En este país. sí. Y representan al pueblo. Sí, en este país, Hipólito Mejía tuvo mayoría congresional. Claro. La tuvo Leonel Fernández. La tuvo Danilo Medina. Y ahora la tiene Luis. Abinader. Y- Nunca he visto yo un patriota, congresista, revolucionario, que En quiera contra mucho la de su patria, partido. No. diciéndole a su presidente, mire, eso que usted mandó no es así, ¿entiende? Yo propongo... Cosas veredes. Nunca lo he visto, ¿verdad?, haciendo eso. Entonces yo lo que he dicho es, me sería bastante extraño y contraproducente que ese ejercicio de independencia, ¿verdad?, se quiera hacer ahora ante un proyecto que lesiona los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Sería contraproducente, ¿verdad? Muy sorprendente que eso ocurra. ¿Y por usted eso, cree que se atrevan? y por eso es que estamos advirtiendo eso. Yo, en la comisión como tal, ya, en la reunión de la comisión como tal, ya, no en las declaraciones del vocero, cuando nosotros nos tocó ir, ahí los senadores ratificaron, hicieron diversos pronunciamientos. Estaba Antonio Marte que dijo que hay que matarme para quitarle a los trabajadores ese derecho, ¿verdad? Así mismo, como él habla, ¿verdad? ¿Cómo él es? En ese estilo. ¿Cómo ¿verdad? él es? Y así se fueron pronunciando otros y otras, ¿verdad? O sea, que ustedes confían en ese que... mismo término. Claro. ¿Entiendes? Entonces, lo que me sorprende es como lo dubitativo que es el presidente de la comisión, ¿entiendes? Sobre todo no me gustó esta señal de decir, somos un poder independiente, el Senado no es un sello gomígrafo. Cholitín es medio pintoresco. ¿Usted entiende lo que Sí, es? sí. Algo como extraño, porque lo que yo he visto por tradición no es eso, ¿te entiendes? Más si tomamos en cuenta esto. No nos olvidemos. Pedro y María, ustedes son gente informada a plenitud. Y ustedes saben
que aquí se ha hablado de una reforma laboral, pero en el fondo No hay ninguna el reforma. La contenido esencia es la una. cesantía. Sí. La esencia es esa. No nos olvidemos que cuando Hipólito Mejía estuvo en la ley de seguridad social una amenaza a la cesantía. El presidente Fernández llega y en el 2010 hubo una propuesta de reducción de la cesantía. Con Hipólito no se dio porque lo que hubo fue un acuerdo para amarrarla en un artículo. Cuando Leonel Fernández, no olvidemos que el ministro de Trabajo de Fernández era Albuquerque. Y el vicepresidente también Claro. Albuquerque. Quien ¿verdad? trabajó incluso en ese código. Asesor nuestro de tradición. Exacto. ¿verdad? Claro, Que uno todo de el mundo los sabe. hombres que más sabe. Que la no lo materia, iba a ¿no? permitir. Y que Pedro, esté donde esté, siempre nunca ha ocultado su vínculo con el movimiento sindical. ¿verdad? Así No, es. no, Nunca lo ha nunca, ocultado. nunca. Nosotros inclusive no hablamos de política con él, sino Sino sindicalmente. técnico, el aspecto Técnicamente, técnico de técnicamente, lo ¿verdad? laboral. Entonces, tampoco fue posible. Vino el presidente Medina, y hay que decir que sectores del entorno del presidente Medina introdujeron una propuesta vía riesgos laborales. ¿Tú recuerdas, Pedro, aquella Otra vez, marcha sí, grande sí, de yo 17? recuerdo, claro. Pero también tengo que decir, honestamente, que el presidente Medina se reunió con nosotros y dijo, no, dejen eso por cuenta mía, que yo no voy a comprometerme en eso. Y al siguiente día de lo ocurrido, retiró del Congreso una propuesta que pretendía reducir la cesantía. Pero, don Pepe... Entonces, ahora, María, el presidente Abinader, en base a un acuerdo a que llegamos todos, no la somete, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve? Como ustedes ven, ¿verdad? Lo estoy explicando así porque Sí, el quiero que la gente curso que ha esté llevado. consciente del tema, Claro, ¿verdad? claro. De que no es un tema casual de ayer. No. Ha sido así. Y siempre, hay que decirlo también, los líderes políticos principales dominicanos Han respetado eso. han respetado eso. Nadie ¿verdad? es loco. Han respetado No son eso locos. mismo, Nadie es eso loco. mismo, Pero, eso don Pepe, mismo, eso mismo. ¿qué es lo que ellos proponen? Porque el trabajador, la gente común no entiende. Proponen un seguro de trabajo, ¿verdad? Pero eliminar la cesantía. Porque los empresarios dicen que es mucha carga para ellos. La pregunta es pertinente, María, por lo que pasó ayer. Ayer fue un relevo de todo lo que ellos habían dicho antes y consistió en lo siguiente. Ellos siempre propusieron el tema seguro de Del desempleo seguro, sí. sin definirlo mucho. ¿entiendes? Exacto. Porque, Como una figura ahí que aparezca para que Exacto. crean que le estamos dejando algo, pero en el fondo... Algo que funciona en otros países. Es correcto, ¿verdad? Sí. Algo, porque también, En Chile creo que... a ustedes hay que decirle que la cesantía es hija de la precariedad de los países, señores. claro. Donde hay verdadera protección social, Pedro y María, no existe esa figura. No. Porque no es necesaria. Lo que pasa Exacto. es que aquí ¿Entiendes? el empleado tiene que tener alguna protección porque aquí hay empresarios ¿Me está entendiendo? que no han ¿Me está votado a los entendiendo? empleados porque tienen que pagarle la cesantía. Claro, ¿me está Si no lo votan. entendiendo? Eso es claro, ¿eh? Pero claro. Pero usted me habla de cesantía en Finlandia, en Noruega, No, en porque Dinamarca, hay- en Suecia, en Canadá, en mismo Estados Unidos. Usted Claro me habla de que no. cesantía. No, esa figura no existe, María. No está ahí. ¿Por qué? Porque Y no, los no es necesario. pensionados están protegidos. ¿Te entiendes? Y los derechos están protegidos. Exacto. Ahora, aquí, muchas pero tú tienes que tener como una especie de segurito de vida. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que el trabajador tiene como seguro de vida? Ese tema. Me vota y me va a Ese dejar estatuto. en pantaloncillos. ¿Tú entiendes? En el medio de la Y calle. con sueldos siempre deprimidos. Entonces Sí. María, ¿qué pasó? Siendo Milton Ray Guevara ministro de Trabajo, recuerden que cuando Hipólito era Milton Ray Guevara el ministro de Trabajo, que también trabajó en el Código. Recuerden que fue Albuquerque, Sí. Milton Ray Y con Guevara Milton. y Lupo Hernández Rueda, que fue el único que murió. Que falleció. Bueno, entonces, se mandó hacia un estudio a raíz del tema de pretender sustituir la cesantía por un seguro de desempleo. ¿Y sabe lo que resultó? Más costoso, Pedro, el seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo es clásico de los países de alto desarrollo y también de altos impuestos. Y lo que menos le gusta al empresariado no es pagar de altos impuestos. Todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que aquí hay una evasión de 42%. ¿verdad? Y lo que Y no es de los chiquitos. Y lo que evadimos no somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Entonces, no se pudo eso. ¿Qué proponen ellos ayer? Entonces, Exacto. ellos olvidaron el seguro de desempleo, se olvidan de eso, ya. Dejaron la cesantía tranquila. Entonces, ¿qué hacen ellos? Propusieron otra cosa. ¿Qué hacen ellos? Entonces, ellos dicen, con respecto a la cesantía, nosotros proponemos, dicen ellos, un tope, Pedro, de 5 años. Es decir,
usted puede durar 10 años, 20, 30, una empresa. Y le vamos a pagar hasta Hasta los 5. cinco. Le vamos a reconocer hasta 5. Ah, pero qué belleza. Su tope de tiempo. Qué ¿verdad? belleza. Toda esa sumatoria de tiempo en que usted perdió su juventud entera. en un Sí, lugar. que le entregaste todo. Exacto, lo entregó todo por su vida, Sí. de joven. Eso usted lo trabajó gratuito. Se lo regaló a los Porque empresarios para que sean más ricos. Tú vas a poner hasta 5 años. Entonces, dicen después, un segundo tope, dicen ellos. Un tope. Entonces no te van a, don Pepe, puede ser que entonces no te vayan a aumentar hasta que tú cumplas los 5 años para darte Claro. esa cesantía, entonces nada más correspondiente a esos 5 años que tú ganabas menos, porque Ahí- también puede ser así. Ahí viene la otra parte. Ahí Eh, viene la otra. Déjeme la otra parte para La otra propuesta. después de la pausa, don Pepe. Ya volvemos. Sí. Muy bien. Hablamos de cesantía, hablamos de reforma y de código de trabajo con don Pepe Abreu. Don Pepe, cuéntenos la otra parte. La segunda parte de la historia. La segunda está parte de la segunda temporada. Ajá. que De tenemos. contacto de propuestas. directo, De de contacto directo. Entonces, pasamos el tiempo, ya 5 años, ¿verdad? Ok. Ese es tu tope, 5 años. Aunque tú trabajes 20, ok. Pero te vamos a poner otro topecito también. Te vamos a poner que el límite sea hasta 10 salarios mínimos. Mínimo, María. Atención, mínimo. Pero Dios. Recordemos que aquí tenemos 17 mínimos. Recordemos Sí, eso. sí. ¿verdad? Y que el más alto son 24,000 pesos. Pero que son en escala descendente a partir de ahí, que implican 22,000 pesos, 23, 20. El mínimo del mínimo es 17. 18. El más alto son 24,000. 24, Y el mínimo 17. Entonces de ahí comenzamos una escala descendente, que llegan a 23, 22, 19. De acuerdo al tamaño de la acuerdo empresa. Al tamaño de las empresas. 17,000 es el menor, ¿verdad? 17,000 es el 17,000. menor. El menor. Ok, llegamos De ahí. las pymes. Entonces, pero yo supongo, ¿verdad, Pedro? Que como en las empresas hay el que limpia los baños, el que limpia el piso, que es importante, ¿verdad? Sí, Sí. Pero también están los mandos medios, técnicos, profesionales, pero también los mandos gerenciales, altos. Los dueños. La cesantía tiene, hay antes que los dueños, unos mandos gerenciales que no son dueños, ¿sabes? Sí, Altos, son sí, mandos sí, altos, sí, sí. pero no son dueños. Gerente. Entonces, ¿qué ocurre con estos mandos? Que ellos dicen los empresarios que esos mandos y que son los que se llevan la partida grande, cesantía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la inteligencia, como dice María, la actitud como El tigueraje. de tigueraje? Sí. Así, ellos dicen, como estos mandos son muy altos, entonces vamos a coger y vamos a poner este tope referido al mínimo. ¿Por qué? Porque yo a Pedro Jiménez, si yo tengo una empresa, no le puedo pagar 24,000 pesos, que es el mínimo más alto, no le puedo pagar eso, porque él no me lo va a aceptar, no va a trabajar por 24,000 pesos. Me va a decir, espérese, mi Tranquilo. precio, mi costo son tantos, ¿verdad? Que me va a decir. Y va a ganar, por supuesto, mucho más de 24,000 pesos. Pero si yo lo ciño solo a 24,000, ¿verdad? El día que él se vaya, A eso que le tengo un tope de 5 años, pero En le base a tengo- 24. le tengo una partida de solo 24. Entonces yo, Ya. si Pedro iba a recibir, por ejemplo, con su liquidación actual, por ejemplo, como está en el código, 1,300,000 pesos, que es lo que hemos calculado, más o menos, que recibiría un trabajador de esa naturaleza, ¿tú le entiendes? tocan De esa 800. El más alto. Le tocan 800. Entonces, no, yo lo voy a resolver, ¿sabe cuánto? Con 250,000 Sí, pesos. claro, porque son 5 años nada más. Y esa va a ser, Con un tope de María, 24. esa va a ser, ¿sabe cuál? La cesantía más alta, ese va a ser el monto más alto, van a ser 250,000 pesos. Imagínese usted. Y me voy a mi casa sin saber cuándo vuelvo a Eso. conseguir un Relaje. empleo. Me lo como en la primera semana y se fue toda mi vida Porque a entonces pique. ellos dicen, para eso usted tiene un sistema de pensiones, dicen ellos, Sí. que ese sistema se encargará. Sobre de todo usted. con lo justo que es ese Claro. sistema de pensiones. Entonces, cuando que, tú- que es verdad que ellos pagan un 70 a los empleadores, pero ese 70 sale de mi mismo sudor que yo te doy a ti de trabajo. Pedro, pero que además el sistema todavía ni siquiera ha podido demostrar que tendrá una tasa de reemplazo Así es. mínimamente decente, ¿verdad? Porque cuando te dice que la tasa de reemplazo, te dice Arimendi Díaz Santana, primer gerente de la Seguridad Social, Sí. ¿te vieron su artículo? Arimendi, sí, tengo que invitarlo aquí para que hablemos de eso. Bueno, sí, el 85% de los trabajadores, dice él, recibirán una tasa de reemplazo menor a 22%. Está diciendo él, está advirtiendo él. O sea, está diciendo eso para que nos anticipemos como al 2033,
que es donde comenzarán a salir Sí, las los pensiones. los primeros pensionados de las ARS. De este sí. sistema. Entonces, él está diciendo eso. De Entonces, las AFP. ¿qué queremos decir nosotros? Y volvemos atrás, Pedro, con lo que decía. Ese seguro de vida que era cesantía, tú no puedes dejarlo de lado mientras tú tengas una seguridad social que no sea garantía. Exacto. Mientras tú tengas un sistema que no sea de protección social, como ese que nos ofrece a nosotros el sistema que tenemos de retiro, el sistema de capitalización individual que tenemos. ¿Qué ustedes plantean, Pepe, que podemos hacer? Dejar la cosa como está. Entonces, frente a eso, ¿qué dijimos nosotros? Miren, señores, Pedro y María, nosotros hicimos concesiones, buenas concesiones. ¿Qué concedieron ustedes? ¿Por qué? Porque hicimos lo siguiente. Dijimos, mira, aquí Pedro y María, es verdad que muchos abogados han aprovechado las debilidades procesales del código sí, eso es verdad. para hacer ciertas cosas. Sí, es verdad. Para hacer diabluras, para hacer chantaje. y para alargar procesos. Sí, sí, sí. Entonces, el mismo incluyendo con los extranjeros indocumentados. Mira, hay una mafia en ese sentido. Lo que el haitiano diga aquí, eso es. El mismo doctor Albuquerque montó una propuesta y creó una figura que se llama, Pedro, el juez conciliador. Un juez que solo estará para conciliar lo diferente entre las partes. Pero además se creó un estatuto que también... Pero se está creando para esa propuesta de reforma. Se está creando, sí, está incluida. Eso es para evitar... Porque ahora lo que tenemos es el tribunal laboral. El abuso contra la pequeña empresa, contra la mediana. Sí. No, vamos, el tribunal está ahí, pero te vamos a crear tambibién una sala de conciliación. Para conciliar. Para no alargar procesos y buscar acuerdos. No, y para que alguien no aproveche el tema y alargue un proceso para que un caso de 40,000 pesos se convierta en un caso de 200,000. De 200,000. Porque eso es lo que te hacen algunos. Sí, entonces, nosotros dijimos, señores, a nosotros eso no nos interesa. Porque a nosotros no nos interesa atentar contra la empresa. Porque en definitiva, si atentamos contra la empresa, atentamos contra... Es correcto, pues sin empresa no hay hay trabajador, por lo que dice Pedro, es el equilibrio. Es el equilibrio del país. Claro. Entonces, nosotros dijimos, mira, en lugar de que una empresa tenga que pagar, por ejemplo, el duplo de la condenación, depositarlo para evitar un embargo, no es el duplo, es el monto de la condenación. El monto de la condena, son 40, no, 40. 40, no el duplo. Pero además, Pedro, pusimos, no se parará la operación de la empresa mediante en el proceso de embargo. De embargo. No se para el proceso productivo de la empresa, porque si tú paras el proceso productivo, entonces la empresa no produce. Claro. Y se todos están perjudicados. Pero además, María, pusimos que en lugar de ser ejecutoria una sentencia en 3 días, como se hace, ¿verdad? Que te notifican un viernes. Te notifican el viernes para que no te des cuenta. Y en el aire. Te pusimos, ¿tú sabes qué? 10 días, Pedro. Pero 10 días laborables. Pusimos así, laborable. Y en horario laborable. Y en horario laborable, ¿entiendes? Para que nadie venga a sorprender. Eso está Entonces, bien. Tú dices, señor, usted, nosotros decimos al empresario, María y Pedro, nosotros decimos, si ustedes siguen embromando con eso, nosotros le vamos a proponer al presidente que lo que haga sea que retire la bendita reforma, que la retire ya, que la retire. Pues aquí estamos reformando todo y al final tú no sabes para qué. ¿Tú entiendes lo que es? Entonces, seguimos con el código así como está y listo, ¿verdad? Entonces, Pepe, el tranque está ahora mismo con el tema de la cesantía. Sigue siendo... Siempre ese es el tranque. El tranque histórico sigue siendo eso. Y se repite. Se repite porque es un tema de lo que tú decías, Pedro, de que en definitiva el empresariado nuestro no entiende que esa protección social data, señores, del año 1944. Estaba Trujillo en el poder, iniciando Trujillo, que fue en el 30, y se puso ese estatuto desde 1944, señores. Eso hace 80 años. La única diferencia es que en los montos ha variado. Han variado. Pero la figura existe desde hace 80 años. Don Pepe, usted decía que si siguen con eso, ustedes le van a pedir al presidente que retire el proyecto. Le estoy pidiendo por aquí. Ahora. Le estoy pidiendo al presidente. Está dando la primicia. Presidente, mire. En virtud de que no hay un tema de comprensión de los empresarios y siguen existiendo en ese tema, nosotros proponemos retirar la reforma y listo. ¿Usted cree que haya posibilidad de que algunos legisladores se cambien, que haya un hombre del maletín que pase por ahí y que pueda eso por debajo de la mesa ahora que estamos en diciembre, porque usted sabe que a veces dan sorpresas? No se atreven. ¿Eso pase? Yo creo que no, porque Luis no se ríe. Yo diría, Luis hizo compromiso, ¿verdad? No, la presentó. Si lo hace Luis, tiene el poder de veto. Fuerza del Pueblo, inclusive, habló hoy. No, Leonel no está de acuerdo con eso, hoy, claro Leonel, que no.
habló Nércida, que está Sí, que es la que dirige esa... dijo claro que no, la Fuerza del parte Pueblo no sindical. se comprometía en eso. Danilo habló él en una pregunta que le hicieron recientemente y dijo textualmente que esa figura fue la que impidió que el código se modificara en su gobierno. esos Y que gobiernos. por tanto no se podía continuar insistiendo en eso. Dijo Danilo Medina también. Es decir, que los tres líderes fundamentales No del están país de acuerdo. dijeron eso. Entonces, yo digo, tendría que estar medio aloqueteado, medio loco, ¿verdad? Ellos hay 2 o 3 locos y que ahí. yo sepa, ¿verdad? Ninguno tiene como una certificación de que tiene un estado Mental, demencial. comprometido. ¿verdad? Exactamente. Que lo han desahuciado. Y que va a venir con un tema de ese tipo, Don ¿verdad? Pepe, aquí el aumento del salario o la revisión del salario solamente mínimo se hace cada 2 años, pero aquí semanal todo aumenta. Entonces, y también a los empleados del gobierno, ¿quién aboga por ello? Porque desde el 2006 no se hace un aumento general de salario. Sí, inclusive Solamente a los policías, a los médicos que hacen huelga y a los profesores. a gente que tiene capacidad de presión. Exacto. Ajá. O que la sociedad presiona por ellos, como Eso los sí. policías. Porque Pedro bien presionado por los policías. Ah, claro. Ya que estaba Claro. presionando y demandando. Y demandando, Y yo hago lo defendiendo. mismo. Y María hace lo mismo. Todos Claro. estamos presionando por ellos, ¿verdad? Por ellos. Y por eso a ellos se ha tomado en cuenta más. Se han tomado en cuenta más. Además que tienen un tema de seguridad pública en sus Claro, manos. claro, claro. Yo pienso, María, que uno de las debilidades que tenemos es precisamente esa. Porque, por ejemplo, en el sector público es un tema presupuestario que nunca se incluye en el presupuesto. Exacto. Nunca se Porque incluye. esos mismos legisladores que están ahí hablando así, de independencia, tienen el presupuesto en la mano. Y no ven pero eso. no mueven un centavo, ¿eh? Así es. Un centavo. No, no. Ni Ni se No, quitan- ahí son sellos gomilla. Ni se hay quitan más su independencia. Porque ahí, exoneración. no, exactamente. No se equivocan. Pepe, nunca. gracias. Sí, así es. Se nos fue el Pepe, tiempo. Un placer. Nos Va a faltan tener otros que temas volver. que en enero vamos... Fue un programa como muy vivo. Muy vivo, es que tiene que ser una conversación, Sí, no sí, una sí. entrevista. Gracias, Así Pepe es, Abreu, así es. por compartir con nosotros este tema tan vinculante a la sociedad dominicana, el sector laboral. Gracias a ustedes por acompañarnos. La cita es el próximo domingo. Feliz resto de la noche.